Bienvenidos a Un Granito de Fe donde aprenderás de la fe, la fortaleza y el crecimiento espiritual, dirigido por Joshua y Paola. Saludos y muchas bendiciones, bienvenidos una vez más a tu canal Un Granito de Fe. Hoy vamos a estar con un tema interesante y el tema de hoy es... ¿Qué es realmente la Navidad? Así que este tema está interesante, no te vayas y escucha lo que Dios quiere hablar a tu vida. Bendiciones. Y bueno, vamos a comenzar. Así que anote, ¿verdad? Coja su libreta, su tablet, su teléfono, cualquier cosa, porque este es un tema súper interesante. A nosotros nos pareció súper interesante y por eso estamos aquí, porque queremos compartirlo con ustedes. Así que, ¿verdad? Sin mucho preámbulo, tú me dices, ¿qué es realmente la Navidad? Bueno, vamos hoy a dar un paseíto por la historia. Van a haber años y nombres, pero no quiero ser tan meticulosa con eso, sino más bien específicamente y más resumido qué es la Navidad. Yes. Y entonces en la Navidad hay muchas cosas. Hay luces, hay decoraciones y hay el árbol de Navidad, el típico árbol de Navidad. ¿Pero por qué? Porque hoy en día tenemos un árbol de Navidad. ¿Por qué lo decoramos? Porque está dentro de nuestra casa un árbol que está hecho para estar en el exterior. ¿Por qué está dentro de nuestra casa y está decorado? Vamos a empezar por ahí. Empezamos por ahí, sí. Entonces, para eso hay que remontarnos a 2000 años atrás, al norte de Europa, en las tribus de los nórdicos. Allá ellos, en las temporadas de diciembre, que eran las temporadas de invierno, en el solsticio de verano, las antiguas tribus celebraban por 12 días lo que se le llamaban las fiestas de Yule. Las fiestas de Yule. Correcto. En ese tiempo, por el invierno, por la nieve, por el frío intenso que empezaba a hacer, ellos empezaban a prepararse y sus animales en sus granjas y lo que sea, ellos los empezaban a sacrificar para almacenarlo, igual a recolectar sus cosechas, porque en invierno ellos no podían alimentar ni mantener las cosechas. ¿Qué hacía esto? Que tenían un montón de comida guardada. Y esto hacía un festín en ellos, que ellos prendían una fogata por 12 días, hacían una fiesta por 12 días, celebrando el solsticio del invierno. Tenían un montón de carne, dice la historia, y creaban hasta bebida, tenían mucho alcohol, de carne y ellos de celebraban. Ellos hacían una fiesta en grande. Como que tenían mucha comida. Como así. Entonces, ellos en sus tradiciones fueron los primeros registros en que unas tribus metían árboles de abeto y árboles de pino a sus casas. Luego, vamos más adelante, eso fue hace 2000 años atrás, que son los principios de las tradiciones de Navidad. Pero, ¿qué tiene que ver eso con los cristianos? ¿Cómo llegó Cristo en el panorama en una tradición de una tribu de allá hace 2000 años atrás en el norte de Europa? ¿Cómo fue que llegó? Pues si usted, ¿verdad? Vamos a estar hablándolo igual este mes, pero si usted quiere ir más a profundidad del nacimiento de Jesús, de todo lo que ocurrió, está en Mateo y Lucas, allí lo describe. Está muy interesante. Hoy vamos a hablar más bien de las tradiciones. Sí, vamos a empezar por ahí. Queremos ser bien, yo por lo menos quiero ser bien enfática en que en la Biblia no relata específicamente que Cristo nació el 25 de diciembre, ni que fue por esa fecha que Él nació. En la Biblia no especifica cuándo fue que nació Cristo, en qué momento. Pero eso es lo que nos lleva aquí. En aquel tiempo en el siglo IV, creo que fue, se asentó en el pueblo de Roma, se oficializó la religión cristiana. Pero para ese tiempo los romanos, ellos tenían su propia tradición de Navidad, no sino de invierno, sus propias tradiciones en invierno, que se llamaban las Saturnales. Comenzaban del 17 de diciembre y duraban entre 3 a 7 días. En esos tiempos ellos hacían fiesta, lo mismo bebían, comían, hacían fiesta y los patronos le daban permiso
esclavos de hacer cosas que en el resto del año no les permitían. Exacto. Entonces hacían otras fiestas de fin de año que duraban entre 5 días. So, entre las Saturnales y el fin de año, en el 25 de diciembre, ellos celebraban lo que era el nacimiento de unos dioses que ellos tenían, que eran Mitra y el Sol Invicto. Que si a usted le interesa investigarlo más a profundidad, pero ya eso sería meternos más Sí, ¿no? todavía. Y es sencillo, como que ellos, ¿sabes? Trataron de investigar, o sea, practicaban esta cultura porque eso era como el dios del sol, Son sus dioses y ese el día dios de ellos la celebraban. luz, ¿me entiendes? Y como estaban en esa oscuridad y todas esas cosas, pues ellos lo celebraban, ¿verdad? Ujú. Celebraban esa luz, ¿verdad? Y ese sol endiosándolo, ¿verdad? Entonces, pues ahí es donde entra nuestro bendito Salvador. En ese tiempo se hizo, como ya dije, la religión cristiana oficial en Roma. ¿Qué hicieron los líderes cristianos de ese tiempo? Bueno, estas personas tienen estas tradiciones, tienen esta religión que son como que los separa de lo que es el mensaje de Cristo en ese tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a tomar el 25 de diciembre y a transformar lo que vamos a tomar ese día como la conmemoración del nacimiento de Cristo. ¿Para qué? Para ir transformando las religiones paganas, como se le llama, que son las religiones de otras culturas, a tradiciones cristianas. Ellos como Y que ellos como que adoptaron ese día. adoptaron ese día porque, ¿verdad? En la mentalidad de estas personas estaba celebrarle, ¿verdad? Esto al dios del sol y el dios de la luz. Entonces, los cristianos dijeron como que, pues mira, ¿sabes qué? Como que vamos a aprovechar esa mentalidad que ellos tienen para inculcarlos, como que involucrarlos en lo que es el cristianismo, en lo que es Cristo y todas estas cosas. Así mismo es. Pero entonces para esos tiempos siguieron pasando los años, las tradiciones se siguen asentando, se siguen refinando las tradiciones y ahí pasamos a donde usted, donde vamos a dos divisiones grandes que pasó en esos tiempos. Claro. Entonces, ahí estudiando esto nos dimos cuenta de que esta creencia, ¿verdad? Acerca de la Navidad y todas estas cosas, comenzaron a tomar como que dos rumbos, y comenzamos a ver como que lo que era, ¿verdad? La Navidad de forma religiosa y la Navidad de forma terrenal, ¿verdad? Y ahí es donde viene el concepto de cómo celebramos la Navidad religiosamente, hablando como cristianos, y cómo se celebra, ¿verdad? La Navidad terrenalmente. Y, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Nos dimos cuenta que en el lado religioso, en el lado cristiano, se reunían mucho con solemnidad en las iglesias y encendían velas. O sea, en pocas palabras, se congregaban, ellos se reunían para orar, para compartir, todo era, ¿verdad? En forma como de paz, en forma como de Solemne. tranquilidad solemne, claro. Y, ¿verdad? Terrenalmente, lo que le llamamos terrenal, que es fuera de la iglesia. O sea, fuera de eso, veíamos, ¿verdad? Que afuera hacían una gran fiesta para comer, pero a la misma vez, o sea, celebraban embriagándose mucho. ¿Sabes? Y en los comienzos de la Navidad, esto no era una festividad religiosa. O sea, la Navidad en sí, o sea, según lo que hemos estado estudiando, en su origen, o sea, en sus comienzos, la Navidad no era una festividad religiosa, sino más bien era desenfrenada, ¿verdad? Esta forma tomó auge y llevó a los protestantes a prohibirla en todas sus formas. O sea, en pocas palabras, eh, esta gente, los cristianos, quisieron, ¿verdad?, involucrar a estas personas que creían en el Dios del sol, que creían en el Dios de la luz, involucrarles el cristianismo, involucrarles a Cristo. O sea, que ellos entonces toman la decisión como de unirse con ellos para crear esta mentalidad en ellos, pero
se dan cuenta que ya esta gente, ¿sabe? Que lo está celebrando terrenalmente, no está como que compaginando Sí, mucho. de igual forma lo utilizaban de fiesta, Claro, o sea, de hacer el bembé. claro, ellos no se adaptaron literalmente a lo que realmente el cristiano quería que ellos hicieran, que era celebrarlo más familiar, era celebrarlo más como unido, en paz, o sea, era celebrarlo más orando, teniendo ese compartir. Pues no, o sea, nos dimos cuenta que ellos siguieron con su mentalidad de disfrutar la Navidad en ese sentido de la forma en que ellos querían. Ujú. Que en el caso que ellos querían eran, vamos a tener un banquete de comida, ¿verdad? Vamos a tener muchas bebidas, vamos a emborracharnos y así vamos a pasar la Navidad. Así que ahí también surgieron las típicas, los villancicos, que hoy aquí le llamamos parranda, que es ir casa en casa a cantar, a hacer bembé, a hacer ruido, emborracharse. De ese momento surgió esa tradición. Claro. Y entonces, ¿verdad? Todo esto llevó a estos protestantes, ¿verdad? En pocas palabras, al cristiano, a decir como que, pero mira, o sea, lo que ustedes están practicando, no el compartir, no el comer mucho, o sea, es emborracharse y llevarlo de la forma en cómo lo están llevando, no es la manera en que nosotros queremos mostrar esto. O sea, esto no es lo correcto para nosotros. Así que, ¿sabes? Literalmente cada cual tomó como que por su lado la manera de ver la Navidad, como que unos lo tomaron en el sentido de que pues, la Navidad para mí es vamos a hacer una fiesta en grande, vamos a emborracharnos, y para otros la Navidad era algo más solemne, algo más de compartir, algo más familiar, algo más de orar, ¿ves? De tener esas prácticas. ¿Y qué pasa? Que dentro de los años del 1400 a 1500, la Navidad resurge, ¿verdad? Y el intercambio de regalos y las velas se comienzan a ver nuevamente. Ujú. Y ahí es que entramos, ¿verdad? Hacia este hombre, que, ¿cómo es que se llama él? Moore. Ahí entramos, ¿verdad? Hacia este hombre que literalmente le llamamos el profesor que cambió la Navidad. Ujú. ¿Sabes? Este fue el hombre que cambió la Navidad. Y, ¿verdad? Nos dimos cuenta que en este tiempo del siglo XIX fue que empezó ¿verdad? Salió este profesor, cambió la Navidad a algo más comercial, Ujú. ¿verdad? Lo que pasó fue, ya vimos que desde el inicio la Navidad o el tiempo de invierno, las tradiciones que había en invierno, siempre, o sea, fueron a ese frío, está nevando, tenemos comida, vamos a celebrar. Ujú. Vamos a celebrar lo que fueron los nórdicos, a celebrar el banquete que tenemos con la fogata, lo que fueron los romanos a celebrar al dios que tenían, etcétera. Siempre ha sido una celebración. Después se fue transformando cuando llegó el cristianismo, fue más, en los Ujú. religiosos fue más para dedicar ese día a rememorar el nacimiento de Cristo, pero igual había como quiera esta otra parte de las personas haciendo fiestas y haciendo cosas. En el siglo XIX aparece este profesor, Moore, y este profesor, eh, como dijimos, cambió la Navidad para siempre, porque literalmente él fue quien definió en el poema que realizó, que si lo quieren buscar se llama La visita de San Nicolás, Ujú. que allí él lo que hizo fue un pupurí, un menjunje de un montón de tradiciones que él se sabía. Él las mezcló e hizo la típica historia navideña que hoy conocemos hoy en día como Santa Claus, que iba de casa en casa a regalar, a hacer los regalos. Es la típica historia de Nochebuena, que los niños se acuestan a dormir para esperar mañana sus regalos. Todas esas cosas, Moore es quien lo define en su poema, un poema imaginario, un poema que mezcló la tradición del típico obispo de San Nicolás junto con otro personaje que había de los celtas, creo que era, o de los nórdicos, ahí se me fue, y mezcló varias tradiciones y las puso ahí. Entonces, siguió Estados Unidos cuando fueron ¿verdad? La conquista de Inglaterra, etcétera,
ellos trajeron, ¿verdad?, esas tradiciones, Moore las afina, y más adelante, en el siglo XX, entiendo que es, Thomas, Siglo XX, que sí. fue también un ilustrador de, ¿cómo es que se llama? La figura típica del personaje este de Estados Unidos. Nada, whatever. Ahí se me fue. Nada. Él hace varias ilustraciones y él es el que define oficialmente en sus ilustraciones al Santa Claus gordito, grande, viejito, con ropa roja, que lo define con la carta de los, o sea, o la lista de los niños buenos y malos, la fábrica de juguetes, etcétera. Como es Santa Claus hoy en día, él lo termina de definir y lo vuelve comercial. Y entonces de repente, creo que fue Macy, fue la primera compañía que tomó a Santa Claus como una figura publicitaria, Este fue el tipo que viralizó a Santa Claus. básicamente. Lo hizo viral. Después, más adelante, o sea, más reciente a nosotros fue Coca-Cola, que fue el que finalmente terminó de definir quién fue Santa Claus. Y entonces fue todo una línea, ¿verdad?, de tradición que fue modificándose a través del tiempo, de las personas que se chocaban con esta tradición, la historia misma, que era lo que estaba pasando en esa sociedad, como por ejemplo cuando se oficializó la religión cristiana en Roma, cómo fue que cambió ese suceso, cómo cambió el concepto de la Navidad. Todo esto a lo largo del tiempo fue cambiando, fue transformándose hasta lo que hoy en día conocemos como la Navidad, que aún así hoy en día en este lado del mundo lo celebramos de una forma y en el otro lado del mundo lo celebran de otra. Sí, que eso fue lo más que por lo menos, cuando leíamos eso, o sea, estudiábamos, eso fue lo más que como que me impactó a mí. O sea, es ver que realmente el origen de la Navidad, ¿verdad? No comenzó literalmente como hoy lo celebramos. O sea, como el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Eso. No, empezó más, ¿verdad? Por estas fiestas desenfrenadas que la gente tenía. ¿Sabes? Por el desenfreno que había en el mundo vamos a celebrar, pero este día lo vamos a tomar para emborracharnos y hacer lo que se nos dé la gana, en pocas palabras. Pero me impresionó mucho el cómo, ¿verdad? La iglesia se involucró en esto. Y la iglesia, pues, quiso, obviamente, ¿sabes?, sembrar, quiso reflejar a Cristo en todo este asunto. Y ahí, ¿verdad?, comenzamos a ver como que ese tirijala entre, pues mira, ¿sabes qué? Yo lo voy a celebrar a mi forma y tú celebrarlo a tu forma. No, claro, porque tampoco, o yo no pretendo tapar el sol con una mano. En ese tiempo, obviamente, no fue de la mejor forma en que el cristiano, o en ese tiempo los católicos, whatever, pero cristiano, implantó su ideología y su religión. En el sentido de, la idea principal es, yo no quiero que tú sigas adorando a tu Dios, yo no quiero que tú sigas teniendo esa tradición, yo quiero que sea esta, que es Cristo. Que pues a lo largo del tiempo obviamente hay muchas cosas que en nombre de Dios se hicieron de manera no tan correcta. Hoy en día también Claro. hay muchas cosas que no se hacen de manera tan correcta en nombre de Dios, pero no significa que Dios es eso. Pero a pesar de que no fue así, pues ellos su principal tarea era de que ya no quiero que este sea tu Dios, es el cristiano. Y por eso es que en el 25 de diciembre se celebra el nacimiento de Cristo. Y volviendo a lo largo del tiempo, las tradiciones se transforman, no es que sean buenas y malas, sino se transforman con lo que pasa en la sociedad, con lo que ocurre socialmente, con nosotros, con las vivencias, y van transformándose y tomando diferentes significados. Hoy en día, no importa en verdad cuál ideología tú tengas, pero hoy en día, qué bonito es que a pesar de lo que fue o de dónde vino, porque hay muchas personas que no lo celebran por lo que fue, porque lo dicen, son unas celebraciones paganas, y realmente sí lo fueron, porque vienen de la religión no, la tradición romana. Pero qué bonito que de eso se trata, el transformar las cosas, con resignificar las cosas. Claro. Que ya no significa esto, sino significa lo que yo quiero darle significado, en el sentido de, no significa adorar al Dios tal, sino rememorar el nacimiento de nuestro Salvador.
Claro. Y hoy en día, para el cristiano, que queríamos darle un poquito de contexto, pero hoy en día para el cristiano es eso. Hoy en día es que mi Salvador vino al mundo. Olvídese si en verdad históricamente vino en estas fechas o no, porque no se sabe, no lo sabemos, no se Claro. especifica, no se sabe. Pero qué bonito que hay una fecha completa que separamos para rememorar que vino un Salvador al mundo Yes. a rescatarme a mí, a rescatarnos a nosotros, y, y para nosotros ese es el verdadero significado de la Navidad. Sí, sí, sí. No, y me impactó eso mucho, o sea, cómo puede, o sea, lamentablemente, muchos aún así, ¿sabes? Cogieron la Navidad y la siguieron celebrando a su forma, Sí, claro. ¿verdad? Como muchas personas siguieron con ese pensamiento de, mira, la Navidad, vamos a celebrarla en grande, pero ya tú sabes que esos días, como dicen por ahí, nos vamos para abajo, vamos a beber, vamos a hacer cuantas cosas. Sin embargo, me impresionó mientras leía la historia que un hombre de Boston Mm, mencionó algo bien interesante y él dice que en esta fecha, o sea, de diciembre, en este mes de diciembre, mucha gente deshonra más a Jesús que todo el año. ujú. ¿Sabes? Que en esta fecha de diciembre muchas personas deshonran más a Jesús que todo el año. ¿Sabes? Por eso mismo. Porque ven estas fechas como que ya se acaba el año, ¿sabes? Y yo tengo que hacer lo que nunca he hecho. Ujú. ¿Sabes? Porque como va a comenzar un nuevo año, pues va a comenzar una nueva vida para mí también. Las resoluciones de nuevo año. Claro. ¿Sabes? Y este hombre dijo algo que, ¿sabes? Eso me impresionó. ¿Sabes? Este mes, ¿sabes? Hacen más cosas incorrectamente, o sea, deshonran más a Jesús que todo el año. Y, ¿verdad? Yo no creo que esa sea la mejor forma, ¿verdad? De poder celebrarlo, ¿verdad? Yo entiendo que cada cual, ¿verdad? Hoy día lo celebra a su forma, pero nosotros, con nuestra base cristiana, ¿verdad? Mm, Nuestra fe en Cristo, hemos creído que sí, celebramos Navidad. Celebramos la Navidad con la mentalidad, ¿verdad? Que desde un inicio se plantó, que era, o sea, que el cristiano desde un inicio lo plantó, que era la familia, era ese compartir familiar, era esa unidad familiar, o sea, era ese tiempo de meditar, de orar, ese tiempo de solemnidad en esa Navidad, yo creo. ¿Verdad? Más que las luces, más que un árbol, más que decoraciones, ¿verdad? Esto va mucho más allá que eso. La Navidad no es árbol, la Navidad no son decoraciones, ujú. ¿ves? La Navidad no son luces. Ni en la gastadera desenfrenada. Claro, o sea, la Navidad no es nada de estas cosas. La Navidad realmente es que tú puedas tener a Cristo en tu corazón. Y aquí, mientras sí disfrutas de las luces, disfrutas del árbol, de las decoraciones, de un compartir, tú puedas honrar a Jesús Ujú, en esta época navideña. ujú, No haciendo lo que te parece ser lo bueno, o sea, lo que parece ser lo bueno para ti, que es emborracharte, que es hacer todo lo que no hiciste todo el año porque vas a comenzar un nuevo año, no. Es que realmente mientras tú disfrutas de un compartir familiar, mientras tú disfrutas con amistades, mientras tú pones decoraciones como lo hemos hecho nosotros, ujú, tu corazón honre a Jesús. ujú. Tu forma de celebrar la Navidad sea una forma que a Jesús le agrade. Claro. Que no sea una fiesta desenfrenada, sea un tiempo de calidad, sea un tiempo de compartir, sea un tiempo de familiaridad. Y eso es lo que nosotros queremos enfatizar, ¿verdad? En esto. ¿Qué es realmente la Navidad? Ujú, O sea, la Navidad no son luces, la Navidad no es árbol, la Navidad no es decoración. La Navidad es tener a Cristo en nuestros corazones y celebrarlo, ¿verdad? Celebrar la Navidad honrándolo a Él, claro, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, claro. ¿verdad? Y a eso queremos llegar, a ese punto de que la Biblia sí nos habla de que ha nacido un Salvador. Bueno, Y aquí tengo un versículo que lo quiero compartir, que está en Isaías 7:14, que dice, por tanto,
el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Ujú. que significa Dios Con nosotros. con nosotros. Ujú. Así que quédate con nosotros aquí en estos próximos episodios, porque estos próximos episodios vamos a hablar de ese tal Emmanuel. Ujú. Ujú. Vamos a hablar de ese tal Dios con nosotros. Vamos a hablar, ¿verdad?, de ese hijo que nació. Y le vamos a explicar, ¿verdad?, cómo entonces, o sea, qué cosas sucedieron antes de que esa luz del mundo naciera. Antes de que ese Cristo que nos da paz, ese Cristo que nos salvó, ese Cristo que nos libertó, ese Cristo que nos da plenitud de gozo, ese Cristo que nos llena, nos da alegría, Ujú. amor, gozo, paz, todo lo bueno. ¿Qué sucedió antes de que ese Salvador viniera? Hoy les hablamos de ese trasfondo de qué es realmente la Navidad. Ujú. Ahora que tú sabes que la Navidad no son luces, que la Ujú. Navidad no es árbol, la Navidad no son decoraciones, la Navidad es tener a Cristo en tu corazón Claro. y honrarlo a Él con tus acciones. Vamos a hablarte en estos próximos capítulos de ese Cristo, Claro. de ese Cristo que puede cambiar tu vida y hacer que estas Navidades no sean de luces, no sean de decoraciones, no sean de árbol, ni de fiestas desenfrenadas, sea una Navidad de felicidad, una Navidad de compartir en familia y amistades, honrándolo a Él Claro. con tus acciones, con tus palabras y tus pensamientos. Así que, Así que nada, yo exhorto a que no estemos en la pelea de si esto es pagano, esto no es pagano, qué hacemos aquí, qué hacemos allá. Vamos a celebrar lo que realmente importa, porque al fin y al cabo, nada de lo que somos hoy es un reflejo de la iglesia primitiva, en el sentido de ninguna de nuestras así es. tradiciones, ni de nuestra vestimenta, ni de nuestro vocablo, ni de nuestra forma de actuar. Básicamente casi nada es exactamente igual a como fue. Pero hay una verdad que es inmutable, una verdad que es eterna, una Gloria a verdad Dios. que trasciende el tiempo, las tradiciones, la cultura, lo que sea, Todo. que es que el Salvador nació. Lo celebro Yes. hoy, lo celebro mañana, lo celebro cuando sea. Pero qué bonito que hay una Aleluya. fecha específica que podemos rememorar esto en nuestra vida, y no solamente como para la fiesta, sino para recordar realmente en nuestro corazón de que hay un Salvador que vino. Y ese es nuestro énfasis. Hay un Salvador que vino por ti. Y en Yes. estas Navidades te lo vamos a recordar todo el mes. Todo. Hay un Salvador que vino por ti, vino a rescatarte, vino a restaurarte, vino a redimirte. Así que nada, quédate con nosotros. Va a ser Yes. un mes intenso, un mes de información intensiva, pero yo sé que va a ser de bendición. Sí, va a ser de bendición y mira, si así ha sido de bendición con tu vida, como también lo ha sido para nosotros, compártelo, comparte este granito de fe, comparte este mensaje con otros y, ¿verdad?, activa las notificaciones y esté pendiente a estos próximos episodios que van a ser bien interesantes. Así que, ¿verdad?, una vez más, le damos las gracias por siempre estar ahí presente, por compartir los videos a otras personas. Yo sé que así como esto les ha bendecido a ustedes, también les va a bendecir a otros. Así que con esto los dejamos. ¿Qué es realmente la Navidad? Escríbelo ahí. Contesta esa pregunta. Claro. En base a lo que has escuchado, ¿qué es realmente la Navidad? Son luces, no es decoración, no es árbol. Tener a Cristo en tu corazón y vivir de una forma que lo honre a Él, con tus acciones, tus palabras y con todo lo que hagas. Así que muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima. Bendiciones. Nos vemos.